Informo que el enfrentamiento con el grupo subversivo ha terminado. Continuó la persecución de los delincuentes que huyeron internándose en el monte. Una y otra vez, la dictadura de 1976 afirmó que quienes desencadenaron la violenta reacción de las Fuerzas Armadas fueron unos pocos jóvenes que habían tomado las armas para desestabilizar a la Argentina. Los llamó delincuentes subversivos. Sin embargo, en Tucumán, la rebeldía no era algo novedoso ni exclusivo de un grupo. Desde 1966, tras el cierre de numerosos ingenios promovido por otra dictadura, la de Onganía, la población se manifestaba masivamente para no ser condenada a la pobreza y al abandono. Ya no hay nada. En mi casa tenía gallinas, tenía chanchos, tenía gallos de riña, bueno. Y ahora no tengo nada, ni una pata de nada, porque lo que se acabó, se acabó. A la dueña se ha acabado, no se va a acabar lo demás. Tucumán, el jardín de la República. Así muestra la realidad de su provincia Gerardo Vallejo, uno de los fundadores del grupo Cine Liberación. La película tiene como protagonistas al viejo Reales y a sus hijos Ángel, Mariano y el Pibe. Al igual que la economía del pueblo tucumano, la vida de esta familia gira en torno a la industria azucarera. El otrora jardín de la República es hoy dentro de la nación una isla de presente explosivo y de futuro incierto. En 1966, a los pocos meses de instalada la dictadura, el ministro de Economía, Jorge Salimey, anuncia el cierre de 10 ingenios. Elimina además los subsidios y las cuotas de abastecimiento de los pequeños cañeros. El operativo Tucumán acusa como objetivo convertir a la provincia en un nuevo polo de desarrollo. Pero al poco tiempo, Tucumán pasa a tener más de 100.000 desocupados y el 20% de su población debe emigrar en busca de trabajo. De los 8 hijos del viejo Reales, solo 3 quedan en su tierra. Tengo que irme porque no hay trabajo aquí. ¿De dónde sacamos para comer? ¿Qué son ahora 800 pesos que se ganan en el día? No es nada, ¿no? ¿Qué? 800, 1.000 pesos. No le alcanza para comer. ¿Cuánto vale un kilo de carne? 500 y tanto. La Federación Obrera de Trabajadores de la Industria del Azúcar, la FOTIA, escucha el reclamo de sus bases y se pone al frente de la lucha por los puestos de trabajo y en contra del cierre de los ingenios. El 12 de enero de 1967, obreros cañeros y vecinos participan de una olla popular
para los desocupados de Los Ingenios, Bella Vista y Santa Lucía. Cada uno contribuye con lo que puede. Efectivos de la policía llegan con la orden de dispersar a la muchedumbre. Intervino la Guardia de Infantería y los activistas del sindicato del Ingenio San José lanzaron bombas incendiarias contra ellos. La policía disparó contra la multitud, integrada en su mayoría por mujeres y niños. En el desbande quedó el cuerpo muerto de Hilda Guerrero de Molina. La multitud enardecida cargó nuevamente contra las fuerzas represivas, obligándolas a refugiarse en el local policial. Bella Vista quedó por horas en manos de la gente. Hilda nació en Santa Lucía. Tenía 36 años cuando la asesinaron. Su velatorio y cortejo fúnebre fue el más grande que hayamos visto. La llevamos caminando 7 kilómetros hasta el cementerio de Acheral. Al igual que en el resto del país, Tucumán vive un momento de gran movilización social. Los trabajadores del azúcar reciben el apoyo de los estudiantes, de los curas de los pueblos afectados por la desocupación y de amplios sectores de la sociedad. Los trabajadores del azúcar, con su dirigente Atilio Santillán, son parte del sindicalismo combativo que en 1968 gana la conducción de la CGT y constituye la CGT de los argentinos. Mientras el gobierno de facto se refiere a Tucumán como a una sociedad atrasada, hay organizaciones políticas que entienden que allí están dadas las condiciones para iniciar una experiencia revolucionaria. En 1968, cerca de Tacorralo, es desbaratado un foco de guerrilla rural de las Fuerzas Armadas peronistas. Al mismo tiempo, entre los trabajadores de los ingenios y los estudiantes universitarios, crece la influencia del Partido Revolucionario de los Trabajadores. El PRT considera que los trabajadores del azúcar están a la vanguardia de la lucha revolucionaria en el norte argentino. En las últimas elecciones celebradas antes del golpe de Onganía en 1966, 2 dirigentes gremiales de los ingenios, ligados al PRT, habían sido elegidos diputados provinciales. Formaron un bloque de 9 legisladores obreros. Pero la dictadura había cerrado este cauce para la expresión de las demandas sociales. Hacia 1968, la mitad de los ingenios tucumanos tiene cerradas sus puertas. La radicalización política atraviesa la sociedad tucumana. ¿Y qué pasa con la familia del viejo Reales? Mariano se hace policía. Ángel sobrevive como trabajador golondrina. Y el pibe se inicia en la actividad sindical. Nosotros no queremos trabajos transitorios, nosotros queremos una fuente de trabajo permanente. Y eso es lo que a nosotros nos lleva y luchar, inclusive hasta perder la vida, con el fin de que Santa Lucía se mantenga. En esto andaban los hijos del viejo Reales cuando estalla la primera pueblada en la capital provincial. Visite Tucumán, el jardín de la miseria. Dice una invitación de Tucumán Arde a la exposición montada por un grupo de artistas de vanguardia. La CGT de los argentinos le facilita sus locales. Tucumán Arde denuncia, a fines de 1968, la situación que el gobierno de Onganía quiere ocultar. Los artistas reunieron testimonios sobre la realidad social y cultural de la provincia. Fotos, relatos, cartas y cifras son exhibidos como raros objetos artísticos. En Buenos Aires, la muestra es clausurada por el gobierno. Para quienes viven la experiencia de Tucumán Arde, arte y política pueden recorrer la misma senda. Tucumán Arde, por los ingenios cerrados,
por los 100.000 desocupados, por los 150.000 tucumanos que dejan su provincia para instalarse en las villas miserias del conurbano bonaerense. Las puebladas dan cuenta de esa situación explosiva. La primera es a fines de mayo de 1969, mientras el país entero mira hacia Córdoba. La segunda, la más importante, sucede en noviembre de 1970. Quienes inician la protesta son los estudiantes. En la Universidad Nacional de Tucumán estudian 13.000 jóvenes de todo el noroeste. Las clases dominantes pretenden mantener la exclusividad de sus claustros, pero los hijos de los trabajadores pugnan por ingresar y realizar sus estudios. El cierre del comedor universitario es el detonante. Con la ayuda de la población, los estudiantes levantan barricadas. Codo a codo luchan militantes revolucionarios, sacerdotes tercermundistas y obreros de los ingenios cerrados. 90 manzanas son ocupadas y durante 4 días la ciudad se paraliza. Expresamos el más categórico repudio a los atropellos cometidos contra estudiantes y nuestra solidaridad para con los obreros de los ingenios que viven situaciones angustiosas. El tucumanazo provoca las renuncias del gobernador de facto Carlos Imbod y del rector de la universidad. También en 1970, de una fracción del Partido Revolucionario de los Trabajadores, nace el Ejército Revolucionario del Pueblo. El ERP suma militantes entre los trabajadores y entre los estudiantes que protagonizan las puebladas. La lucha contra la dictadura, al igual que las expropiaciones de alimentos y ropa para repartir en los barrios pobres, le granjean la simpatía de la población. ¿Ha visto hace instantes que tomaran detenido a alguna persona por acá? Bueno, acá no, ninguno. Es decir, por este sector. Pues ninguno, por eso. Usted nos contaba hace instantes de que conoce bien la zona y que en ningún momento había visto a alguna persona sospechosa. Claro, nunca he visto nada. No mira pescar. Sí, pesca trucha para ayuda y nunca he visto ninguna persona acá. La policía le preguntó eso. No. Gracias. Desde que nosotros estábamos en el sindicato, se tomó 16 veces la fábrica y en todo eso andaba Santucho. La gente lo apreciaba mucho y decía que no interesaba cómo pensaba él, si era comunista, pero venía a luchar por nosotros. Ya se deben imaginar cómo nos poníamos contentos. Fue así que lo hicieron hablar en asambleas varias veces. Les aclaro que cuando había muchos paros, la gente decía que sería lindo dejar un jornal todos los meses para comprar armas, porque con Ondas ya no hacíamos nada. La tercera pueblada sucede en junio de 1972. Esta vez el epicentro es la Quinta Agronómica Universitaria. Los problemas de la zona noroeste y en especial de la zona de Tucumán tienen una agudeza tal vez inédita. Señor rector, usted viene a elevar su renuncia al ministro Malek, ¿verdad? Efectivamente. Por un momento se hace famosa la imagen de la onda gigante con que los manifestantes arrojan adoquines y bombas molotov a la policía. El 25 de mayo de 1973, después de 18 años de proscripciones, un presidente constitucional asume el gobierno nacional. El ERP deja las armas, pero al poco tiempo, cuando el presidente Cámpora debe renunciar, decide volver a la acción. Raúl Lastiri, presidente interino y yerno de López Rega, lo declara ilegal. En marzo de 1974, el ERP abre un frente de guerrilla rural en Tucumán. Con el modelo de la Revolución Cubana, la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez, al mando de Santucho, cuenta con unos 50 militantes que hacen tareas de propaganda y reciben entrenamiento militar. La compañía de monte toma el pueblo y la comisaría de Acheral
el 30 de mayo de 1974. Es su primera acción pública. A los pocos meses, intenta copar sin éxito el Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca. Mueren 16 militantes del ERP y en represalia matan a 9 oficiales. Artículo 1. El Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán. En febrero de 1975, la presidenta Isabel Martínez de Perón y sus ministros firman el decreto 261 que da inicio al operativo Independencia. Será la cobertura legal para el terrorismo de Estado. El general Abdel Vilas, a cargo de la 5ª Brigada del Ejército, llega a Tucumán y se instala en Famaillá con 5.000 soldados. La pobreza era una sola de las condiciones de emergencia y desarrollo de la subversión. La ideología concientizadora era la verdadera causa. A mi llegada, Tucumán estaba pintado de cabo a rabo con leyendas donde se proclamaban las banderas del marxismo-leninismo. Pero no solo eso. El sacerdocio tercermundista predicaba a voz en cuello la necesidad de una revolución socialista, mientras la corrupción de la ortodoxia gremial daba pie al surgimiento de los gremios combativos. Uno de los pobladores de Famaillá, ¿qué cree usted que está haciendo el ejército en los montes próximos? Bueno, el ejército ahora por el momento está haciendo que el pueblo esté tranquilo, andemos todos tranquilos, en paz, y queremos andar a trabajar tranquilo, que nadie lo moleste. Ese es el criterio de los pobladores de aquí de la zona. Claro, todo el pueblo de la zona quieren andar tranquilo, como lo acabo de decir recién, queremos paz, andar tranquilo, por todo entero. ¿Y usted cree que la guerrilla está perturbando esa paz que ustedes necesitan? Sí. Con este diagnóstico, Vilas no busca atrapar a los guerrilleros en el monte, sino que realiza un trabajo de inteligencia en pueblos y ciudades. En una escuela de Famaillá, la Diego de Rojas, se instala el primer centro clandestino de detención del país, la Escuelita. Allí se interroga y tortura a quienes se sospecha pueden saber algo sobre el accionar del ERP. Según el testimonio del mismo Abdel Vilas, por la Escuelita pasan más de 1.500 detenidos. Muy pocos sobrevivieron. Otros 13 centros de detención y tortura fueron montados en ingenios cerrados y dependencias militares. Aislada de la población, la Compañía de Monte es derrotada en sucesivos enfrentamientos. La población prestó su colaboración al ejército por exclusivo patriotismo y simplemente apoyo a la causa que se está llevando aquí. Por supuesto, porque la población realmente es una población que tiene un acendrado patriotismo. En medio del cariño de sus habitantes y el respeto de los soldados, dejé Tucumán el 21 de diciembre de 1975, próxima a la Navidad. La subversión armada había sido total y completamente derrotada por un ejército que luego de 100 años de paz demostraba su capacidad de combate. La mayor satisfacción fue recibir días después, ya estando en la capital federal, el llamado del general Bussi, quien me dijo: «Vilas, usted no me ha dejado nada por hacer». El ERP había sido derrotado. Su accionar ya no podía ser el argumento para legitimar la represión. El ex ingenio Nueva Baviera, ubicado a 45 kilómetros de la ciudad de Tucumán, donde está instalado el Comando de Operaciones de la 5ª Brigada de Infantería, su titular, a la vez gobernador de la provincia, general Bussi. Pero el general Antonio Bussi crea nuevos centros de detención y uno de exterminio. En el Arsenal Miguel de Ascuénaga, en las afueras de San Miguel de Tucumán. Formado en la Escuela de las Américas de Panamá, Bussi pone en práctica
el plan de las aldeas estratégicas que los norteamericanos habían utilizado en Vietnam. Brinda a la población algunos servicios, como vivienda o pavimento, exigiendo a cambio una total obediencia y disciplina. Designado gobernador de la provincia tras el golpe militar de marzo de 1976, persigue a militantes, sindicalistas, estudiantes, incrementando enormemente el número de desapariciones y asesinatos. El ingenio Santa Lucía es un fiel reflejo de la historia tucumana. Llegaron a trabajar aquí 3.000 hombres, empleados en el ingenio y en el surco. Cerrado en 1968, como consecuencia del operativo Tucumán, sus trabajadores fueron de los más combativos. En 1976 se convirtió en un centro clandestino de detención. Hoy, abandonado, sirve de depósito. El operativo Independencia hirió de muerte al ejército revolucionario del pueblo, usando métodos reñidos con la ley, pero además desmanteló a las organizaciones populares, secuestrando a sus dirigentes, reprimiendo a su población, sembrando el miedo. Desde 1975, el terrorismo de Estado se ensañó con Tucumán, anticipándose a lo que sucedería en el país un año más tarde. La de Onganía, la población se manifestaba masivamente para no ser condenada a la pobreza y al abandono. Ya no hay nada. En mi casa tenía gallinas, tenía chanchos, tenía gallos de riña, bueno. Y ahora no tengo nada, ni una pata de nada. Porque lo que se acabó, se acabó. A la dueña se ha acabado, no se va a acabar lo demás. Tucumán, el jardín de la República. Así muestra la realidad de su provincia Gerardo Vallejo, uno de los fundadores del grupo Cine Liberación. La película tiene como protagonistas al viejo Reales y a sus hijos Ángel, Mariano y el Pibe. Al igual que la economía del pueblo tucumano, la vida de esta familia gira en torno a la industria azucarera. El otrora jardín de la República es hoy dentro de la nación una isla de presente explosivo y de futuro incierto. En 19...
Informo que el enfrentamiento con el grupo subversivo ha terminado. Continuó la persecución de los delincuentes que huyeron internándose en el morro. Una y otra vez, la dictadura de 1976 afirmó que quienes desencadenaron la violenta reacción de las Fuerzas Armadas fueron unos pocos jóvenes que habían tomado las armas para desestabilizar a la Argentina. Los llamó delincuentes subversivos. Sin embargo, en Tucumán, la rebeldía no era algo novedoso ni exclusivo de un grupo. Desde 1966, tras el cierre de numerosos ingenios promovido por otros